Bien, veo muchos foros que preguntan cuánto gasta el auto en llegar a tal lado o a tantas cantidades de kilómetros. Básicamente, cuánto gasta el auto. El tema es que hay que tener muchos factores en cuenta. Primero, con cuánta gente vas a viajar. No es lo mismo solo que con cuatro personas. No es lo mismo con el baúl lleno que solo. No es lo mismo viajar a 130, 140 que viajar a 80. No es lo mismo el auto sin mantenimiento que si tiene todo como corresponde, bujías nuevas, filtros nuevos, aceite nuevo, refrigerante y todo lo que tenga que tener. En este caso, nosotros vamos a partir desde Capital Federal hasta San Bernardo. Creo que son 370 kilómetros por hora. Así que llenamos el tanque de nafta a pleno, a full, y lo pusimos en cero. Vamos a viajar, vamos a ser 4 personas, 4 adultos, de 80 kilos por ponele, y baúl lleno. Así que íbamos a viajar a una velocidad más o menos de 110 kilómetros por hora promedio. Porque puede viajar tranquilamente 130, 140, pero es un motor chiquito, es un motor 1.4 de 8 válvulas y gasta. Si lo acelerás, gasta. Responde, pero gasta. Así que vamos a viajar a 110, más o menos para que tengan una idea en real cuánto es que consume el auto hasta de acá a la costa, por ejemplo, de Capital Federal hasta la costa. Vamos a tener en cuenta que el auto lo vamos a cargar, lo llené con Super. Hay mucha gente que le pone Premium. El auto no es necesario, en mi opinión, que tenga. Es un auto, es un motor antiguo, viene en el 205, no necesita mayor octanaje que la nafta Super. Obviamente tiene más aditivos, el Premium, pero no es necesario. El auto ya tiene casi 105.300 kilómetros y absolutamente nunca tuvo problema con la Super, no pistonea, funciona bien, no pide más que eso, y con esa nafta va a andar bien. Así que vamos a hacer la prueba de consumo y vamos a exactamente cuánto gasta. Bien, vamos a lo importante. A ver, ¿cuánto gastamos? Bien, recorrimos en total casi 390 kilómetros y en una velocidad de 110, 120, te diría que más cerca de los 120 que 110 kilómetros por hora constantes. Y más de 3/4 de tanque, bastante. Igual hay que aclarar que veníamos todo el tiempo con el aire acondicionado prendido. Y además veníamos con bastante viento fuerte, viento cruzado y con el aire en todo momento. Así que ahora vamos a hacer a la vuelta, vamos a hacer la misma, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a calcular cuánto gasta la vuelta en condiciones más o menos similares. Bueno, recién terminamos, acabamos de llegar y vamos a ver cuánto gastó. Prendemos las luces, contacto y casi lo mismo. Vamos a darle marcha. Sí, casi lo mismo. Hicimos 391 kilómetros y un poquito más de medio tanque. Igual, las mismas condiciones. Con el aire acondicionado, con el aire prendido todo el tiempo, todo el viaje, y los últimos 200 kilómetros los hicimos, los hice a mayor velocidad, ya iba a 120, 130, porque la verdad que ya quería llegar.
Si usas el auto sin aire acondicionado, seguramente no te gasta más de medio tanque en hacer 400 kilómetros. Y si vas todavía, si estás ajustado con el presupuesto y querés ir, si vas a 90 kilómetros por hora, si tenés esa paciencia de ir a 90, seguramente puedas ir y venir sin tener que volver a cargar el combustible con un solo tanque. Pero también, insisto, depende de muchas condiciones, de cómo estuvo el viento, con cuánto peso tiene el auto, a qué velocidad vas. Pero básicamente esto es lo que gasta. Es un tanque de 50 litros, así que gastará unos 25 litros por ponele para hacer unos 400 kilómetros. El tema es en ciudad, y más si vas con el aire también prendido, ahí es muy diferente, porque ahí puedes hacer 400 kilómetros con un solo tanque. O sea, a velocidad de ruta es una cosa, a velocidad en ciudad harás unos 400, más ponele, unos 400 kilómetros. En ciudad, estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, no una ciudad con mucho tráfico, muy trabada, hará unos más o menos aproximadamente 400 kilómetros. Así que bueno, más o menos para que tengan una idea de lo que consume el motor 1.4 de Peugeot en un 206 o 107 Compact en este caso.